tenemos a nuestro invitado central del día de hoy. Con nosotros está el doctor José Miguel Cruz. Él es presidente de la Sociedad Dominicana de Patología y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Patología. Él viene a hablar con nosotros, evidentemente, sobre las condiciones, las características y responsabilidad de los patólogos, ¿verdad? Sí. Buen día, doctor. Vamos a recibirlo con un aplauso al doctor. Gracias por la invitación. Felicidades en el día de cumpleaños. Veo que llegué en buen momento. Sí. A buen A buen tiempo llegó usted, doctor. Sí, antes de la repartidera. Efectivamente. Doctor, ¿cuál es el rol de un patólogo? Porque la gente conoce o comúnmente ha escuchado lo de patología forense o patólogo forense. Pero ¿hay un patólogo previo a la muerte o un patólogo que detecta o determina una enfermedad o una situación en la anatomía humana previo a su fallecimiento? Sí, siempre hay esa confusión. Incluso a veces, incluso hasta el personal médico tiene esa duda. Realmente ven como el patólogo aquel que se encarga del muerto y no necesariamente. Son ramas afines de la medicina. El médico forense es aquel que se encarga del estudio, del experticio médico-legal en aquellos casos de fallecimiento donde no hay una causa determinada de la muerte, o en aquellos casos donde se produce algún tipo de asesinato o una muerte repentina. El aspecto médico-legal lo lleva el médico forense. Pero nosotros como médicos patólogos somos los que nos encargamos de hacer el diagnóstico del microscopio. Todo aquel tejido del paciente que lleva un diagnóstico que busca realmente tener una causa de una patología aparente, el médico cirujano, el ginecólogo, el oncólogo toma una muestra de tejido. Esa muestra de tejido nosotros como especialistas nos encargamos de hacer el diagnóstico al microscopio. Aquellos casos donde se produce una muerte intrahospitalaria que no tiene implicación médico-legal, por ejemplo, un paciente que se interna en un centro médico, el paciente tiene una evolución tórpida y el paciente fallece, ese caso, por interés clínico, nosotros también podemos hacer el experticio de autopsia. Ya con eso incluso se alimentan las estadísticas para saber de qué realmente muere la población de un país. Nosotros como patólogos siempre la mayoría de la población no nos ve, pero somos los que más interactuamos con el paciente. Nosotros somos parte de un equipo multidisciplinario donde tanto el radiólogo, el oncólogo, el clínico, el cirujano oncólogo, hace el expertise, el radiólogo, hace la intervención del paciente. Entonces, nosotros hacemos ese diagnóstico final. Nosotros como especialistas somos los que hacemos el diagnóstico y evaluamos incluso el tratamiento. Te pongo un ejemplo. Una paciente con una lesión de mama, independientemente de la edad que tenga, va a la consulta con un ginecólogo, un oncólogo o un mastólogo. Este le hace un historial clínico, verifica los antecedentes de esa paciente. Si la paciente tuvo antecedentes familiares de cáncer de mama, si tiene estilo de vida de realmente que se pueda sospechar de alguna lesión, en la inspección física ese especialista la refiere a un radiólogo. El radiólogo hace estudios de imágenes, hace una impresión clínica. El radiólogo te puede determinar que es una lesión indeterminada o una lesión sospechosa de malignidad o una lesión benigna. Por medio de imágenes, él va directamente a la zona sospechosa, toma una muestra de tejido. Esa muestra de tejido se remite al médico patólogo. Nosotros hacemos la correlación de tanto lo que se vio a nivel de las imágenes con lo que vemos al microscopio. Esta paciente puede tener una lesión benigna, puede tener incluso un trauma que le produjo una necrosis grasa, pero puede tener una lesión maligna o una lesión precursora de una lesión tumoral. Nosotros hacemos el diagnóstico. Si sale esa lesión positiva, malignidad, hay estudios complementarios que nosotros realizamos que son los que determinan el tratamiento de esa paciente.
Si la paciente, por ejemplo, hacemos el diagnóstico de cáncer de mama, que es de alta prevalencia aquí en el país. Una pregunta, doctor, ahí mismo. ¿El diagnóstico a partir de qué procedimiento médico? ¿De una biopsia? Se toma biopsia. Okay. Ya sea por medio de una aguja, un procedimiento sencillo, no invasivo. Y moderno. Sí, y bien localizado. Se busca, el radiólogo busca identificar la zona donde le sospecha que hay algún tipo de tejido anormal, o ya sea una biopsia abierta. Nosotros recibimos ese tejido y ese tejido nosotros lo procesamos y al microscopio hacemos el diagnóstico. Si resulta ser un diagnóstico positivo, por ejemplo, nosotros determinamos la terapéutica a seguir en esa paciente. Incluso ya el avance de la patología lleva a estudios moleculares que se determinan cuáles son las terapias diarias para tratar a ese paciente. Entonces la paciente se trata de una manera efectiva con la menor cantidad de daños colaterales. Sí, doctor. La patología en República Dominicana reposa sobre los hombros de ustedes, los patólogos. Están agrupados en la Sociedad de Patología, ¿verdad? Sí. Que usted preside. ¿Cuál es actualmente, para tener, digamos, un panorama general, la cantidad de patólogos en el país, los centros donde se realizan estos estudios? ¿Cuál es la necesidad país de aumentar en cantidad de patólogos o de centros de estudios de patología? Digamos, ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista cuantitativo de el ejercicio de la parte de la medicina que ustedes hacen? Sí. Nosotros como sociedad de patología hemos llevado un proceso de adecuación de todos los procesos a nivel de los laboratorios de patología. Por ejemplo, a nivel académico, recientemente concluyó el Congreso Centroamericano del Caribe de Patología. Nos reunimos en Punta Cana, representaciones de 17 países. Por segunda ocasión, nosotros como país fuimos sede de ese evento que sale del área continental. A nivel nacional hay alrededor de 250, 260 patólogos. La legislación y las normas de habilitación del Ministerio de Salud Pública señalan que un hospital o un centro de atención de segundo y tercer nivel tiene que tener un servicio de patología habilitado. Entonces, a nivel de las periferias de aquí del país, en las provincias lejanas, hay una carencia en cuanto a los servicios de patología. Hace falta, por ejemplo, que se tengan servicios por lo menos regionales en el área de la patología. Nosotros como patólogos, el país ha mostrado en los últimos 10 años muchos avances. Por ejemplo, los principales centros de oncología de aquí del país, que son el Hospital INCAR y el Heriberto Peter, han desarrollado el personal de anatomía patológica para dar respuesta a nivel local de los requerimientos que tienen estos centros. Se han hecho adecuaciones puntuales en cuanto al equipamiento, de que no sea necesario que un tejido para estudio tenga que salir del país. Eso es un paso de avance que tenemos que señalarlo. A nivel de la práctica privada hay un desarrollo notable de muchos laboratorios de patología. Lamentablemente, la remuneración económica no ha sido la adecuada. Se ha ido trabajando, incluso nosotros como sociedad hemos tenido ciertos tipos de reclamos junto al Colegio Médico Dominicano para que mejore la remuneración económica de los servicios de patología. Nosotros tenemos la teoría... Perdón, doctor, ahí mismo, esa remuneración que ustedes reclaman o esos aumentos, ¿van dirigidos a quién? Digamos, ¿a los pacientes, al sistema, a las aseguradoras, a los médicos que los buscan a ustedes para hacer los diagnósticos? ¿Cómo opera esa parte? Mira, te pongo un ejemplo. A final del año pasado, nosotros, junto a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, hicimos un reclamo y se pidió la inclusión de varios procedimientos diagnósticos que van en beneficio de los pacientes en el régimen contributivo de la Seguridad Social. Por ejemplo, por resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se incluyeron varios procedimientos, incluso la citología en base líquida, que tiene bastante utilidad
para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, que en el país es una de las 5 primeras causas de muerte por cáncer. Se ampliaron inclusive la cobertura de procedimientos que no estaban dentro del catálogo del Plan Básico de Salud. Eso va en beneficio del paciente. Claro, claro. Si el paciente tiene una cobertura que su Plan Básico de Salud le ayuda a que no tenga problemas en cuanto al pago económico, eso aumenta incluso la detección temprana de muchos cánceres. Ese reclamo que nosotros tenemos, inclusive tenemos como estandarte que cuando hay una remuneración económica mejora la calidad de la atención, mejora la cantidad de los equipos que nosotros tenemos. Porque sabe que un servicio de patología tiene un gasto de insumos y de equipos que tienen que ir renovándose. Solamente con una práctica rentable se pueden hacer esos cambios. Como te digo, a nivel del paciente, eso va a repercutir en la disminución de la cantidad de casos por cáncer de cuello uterino que aparecen aquí en la población general. No va a ser automático, pero sí, ya eso incluso repercute a nivel del sistema de seguridad social, porque la paciente que llega a una consulta de un ginecólogo con una lesión premaligna, si esa lesión se detecta a tiempo, es una paciente que no va a llegar a desarrollar una lesión que comprometa su vida. Claro. Ahí en esa parte la paciente tiene una segunda oportunidad de vida al tener un diagnóstico temprano. Bueno, recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor José Miguel Cruz, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Patología, pero también vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Patología. Doctor, a nivel de currículum educativo, ¿cómo está en el país la oferta de quienes, al igual que usted, quieren dedicarse a esta carrera? Sí. En el país actualmente hay 2 escuelas de formación de médicos patólogos. Por ejemplo, la más antigua. 2. Sí, 2. La más antigua está en el Hospital Francisco Moncoso Puello y generalmente salen 6 a 7 médicos patólogos egresados cada año. En Santiago, en el Hospital José María Cabral Ibáez, hay otra escuela de formación. Cada año salen entre 2 a 3 médicos patólogos. Es decir, que salen entre 8 y 9 médicos patólogos cada año. ¿Suficiente ese número, sí, tomando en cuenta la demanda que hay en el país? Sí, por el momento sí. Hay escuelas, por ejemplo, de formación luego en patología oncológica que lo llevan los 2 principales hospitales de atención oncológica, el INCAR y el Heriberto Peter. Entonces, esa población de médicos patólogos, por ejemplo, ahora se han hecho rotaciones que ayudan a la formación del personal que sale cada año. En esa parte entiendo que ha mejorado mucho la formación del personal que egresa de las escuelas nacionales. Yo no sé qué tanto ustedes están familiarizados con lo que el doctor describe, pero una como mujer, la verdad que los patólogos están muy presentes en el marco de la vida de las mujeres dominicanas, por lo que usted decía, nos sometemos a Papá Nicolau. Bueno, con mayor antelación, porque luego cuando el hombre entra en el tema de la próstata, que cada vez más también las pruebas se van acercando, porque antes, el doctor me corregirá, la prueba comenzaba a los 45 o 50, doctor, pero ya hay hombres de 35 que están haciendo su prueba, ¿no? Sí, sí. Mientras más temprano se hace el tamizaje del paciente que lleva al riesgo, es mayor la capacidad de hacer una terapéutica efectiva. Claro. El paciente que se somete a un procedimiento rutinario de tamizaje, por ejemplo, el cáncer de colon, que realmente tiene una incidencia que va aumentando. El paciente que se somete a un proceso de colonoscopía, si tiene antecedentes familiares principalmente, debe de tener un seguimiento más cercano. Si al momento, más cercano y más temprano. Más temprano, exacto. Sí. Si al momento de hacer ese estudio el endoscopista encuentra algún tipo de lesión que le llame la atención, se toma una biopsia, se remite al departamento de patología y nosotros hacemos el diagnóstico. Excelente. Tenemos una pregunta con Roselvis, me parece.
Sí, doctor Roselvis Vargas, de este lado. Estoy remota, pero aquí estoy súper pendiente a todo lo que está diciendo. Yo quisiera saber en qué ha quedado el proceso, porque de verdad le perdí un poquito el hilo del concurso para elegir el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que según tengo entendido, el director que había hasta el año pasado, cuando se estaba discutiendo, al menos en los medios, el tema de la terna para elegir al director, tenía más de 18 años. ¿En qué está ese proceso? Si ya se eligió, si ya concluyó ese proceso de concurso y si puede ilustrarnos un poquito de por qué el director que había hasta ese entonces, que no sé si es el mismo todavía, tenía tanto tiempo, qué había pasado con el concurso que no se había realizado y cómo funciona todo esto, ¿no? De elegir al director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que sabemos que es una dependencia de la Procuraduría de la República. Sí, recientemente ya se hizo la elección, hubo una doctora que ganó la posición. Como dices, esa es una dependencia de la Procuraduría General de la República. A nivel forense hay dos instituciones paralelas que trabajan casi en coordinación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Patología Forense, el doctor Sergio Sarita Valdés, es el que se encarga de la realización de las autopsias que no tienen interés médico legal. Pacientes que fallecen como dependencia del Ministerio de Salud Pública se remiten al Instituto de Patología Forense y ahí se realiza el experticio médico legal. Los casos que conllevan un problema médico legal, los asesinatos, personas que mueren en accidentes, entonces van directamente a una dependencia que es el INACID, que es el órgano médico de la Procuraduría General de la República. Ese tema de la selección del Doctor, director, espérese que me confundí ahí y es lo mismo que le pasa a mucha gente. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses es el INACIF. sí. Es el que conoce entonces las autopsias que tienen interés legal, como te he explicado. Y el otro, ¿cuál es el nombre completo del El Sarita Instituto Valdés? Nacional de Patología Forense, Sergio Ah, de Sarita Valdés. patología forense, exacto. Patología Una cosa es forense. patología forense y otra cosa es ciencias forenses, que es Sí. el INACIF. Ciencia Forense es un instituto bastante amplio. Por ejemplo, cuando hay un experticio legal, caligráfico, el INACIP es la entidad que se encarga de eso. La certificación de, por ejemplo, sustancias, el INACIP como órgano ejecutor de la Procuraduría General de la República es el que se encarga. Eh, La droga, por ejemplo, que incauta la DNCD, debe verificarle el INACIF y certificar de qué pasa. sustancia se trata. Sí, pasa. La parte médico-legal lo llevan ellos. Hay una confusión, generalmente la gente no sabe la diferencia entre uno y otro. Si un paciente fallece en un centro de salud por causa natural, ese paciente como auditoría del proceso médico va remitido al Instituto de Patología Forense. Si es Patología un forense. paciente, si una persona aparece con signo de violencia o sospecha de un acto criminal, un aparente suicidio o un asesinato, ese paciente lleva un experticio médico legal mucho más profundo. De Que ahí es se en encarga ciencias forenses. en ciencia forense, el INACID. Interesante. Muy bien, pues Pero no me vamos. dijo nada de la elección bueno, ya se hizo la elección de la Se hizo la directora, Sí, él elección. dijo pero que ¿por qué tantos años, más de 18 años con el director anterior y muchos incidentes con los concursos hasta donde yo tenía entendido? Desconozco la peculiaridad de la institución. Sí sé que ya se hizo la elección y hay un nuevo equipo al frente, pero realmente no puedo especular sobre ese tema. Bien, bueno, pues nosotros queremos agradecerle al doctor José Miguel Cruz, que ha estado con nosotros el día de hoy y que ha aclarado que la patología no solamente es reactiva, sino que preventiva. así Preventivo. Yo creo que esa es, claro, sin desmérito de todos los tecnicismos que el señor ha demostrado el día de hoy, pero creo que de la forma más llana que pudiéramos exponerlo ante la ciudadanía. Básicamente, como lo señalas, cuando al microscopio nosotros vemos un caso en un estadio avanzado, realmente es de preocupación porque no debió haberse llegado a ese Sí. estadio. Si se actúa de manera preventiva, de manera temprana, en aquellos casos donde hay ya antecedentes, donde hay una sospecha, realmente es una oportunidad de vida para ese paciente.
Muy bien. Atención Excelente. especial a las mujeres dominicanas para que siempre se hagan sus exámenes correspondientes, sus papá Nicolau, como dije anteriormente, que ahí intervienen los Sí. patólogos, pero también sus exámenes de mama. Siempre importante eso para prevenir el cáncer, porque como usted dijo, doctor, una lo ve, la incidencia lamentablemente Sí, en nuestro país lamentablemente, es cada vez mayor. Y los hombres con su examen de la próstata. Sí, que se Sí. adelanten porque Exacto. cada vez más es más recurrente, ¿no? Sí. Sí, Este tipo de cáncer. aparece. Sí. Y la colonoscopia también, que cáncer de colon también es de una prevalencia preocupante. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Miguel Cruz. Nosotros Sí. vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera.